ねえマリサ、確かにあなたの魔法の力はその辺の妖怪なんかよりずっと強いし、レイムに負けまいという気持ちもわかるわ。でも無理してるといつか命取りになりかねないわよ。Ya lo sé, maricón, ya lo sé. ¿Qué onda, gente? ¿Todo bien, todo nice? Sean bienvenidos a una nueva Toujografía. Yo soy Nolvano y el día de hoy les vengo a hablar de uno de los personajes que traspasó la época de PC 98, la maga que usa muñecas y marionetas y dueña de un misterioso grimorio que solo pocos han podido leer. Su nombre es Alice Margatroyd, la titiritera de los 7 colores. Alice Margatroyd es un personaje que hace su debut en PC 98. Sin embargo, en este video solo hablaré de la era Windows, siendo su primera aparición en Touhou 7 Perfect Cherry Blossom. Alice es una maga que vive en el bosque de la magia. A diferencia de Marisa, ella no es humana, sino que pertenece a una clase de yokai poco común con gran talento mágico. La mayoría de estos solían ser humanos, con algunas excepciones. Ella se ha convertido en un yokai relativamente hace poco, por lo que aún conserva costumbres humanas, como comer o dormir, las cuales ya no le son realmente necesarias. Alice es muy conocida por su uso de muñecas. Estas son hechas a mano por ella misma, las cuales utiliza para hacer todas las tareas de su casa. Como maga, parece no poseer marcadas debilidades o fortalezas, debido a sus múltiples habilidades mágicas. Pese a lo que el fandom refleja, ella y Marisa tienen cierta rivalidad como magas, siendo ambas coleccionistas de libros mágicos y vecinas, suelen encontrarse bastante seguido. Margatroyd ha tenido múltiples apariciones en juegos y mangas oficiales, las cuales veremos un poco más adelante. Alice Margatroyd no ha hecho grandes cambios en su atuendo desde su primera aparición en Touhou 7, teniendo cabello rubio claro con ojos azules, los cuales posteriormente serían vistos en dorado. Zoom la describe como bastante alta, y personalmente creo que debe medir aproximadamente 1,70, ya que las chicas en Touhou no suelen ser muy altas. Aunque esto solo es una especulación mía. Su vestimenta consiste en un vestido azul claro, con mangas largas blancas y con una cinta roja alrededor de su cuello, similar más o menos a una corbata. También lleva una cinta alrededor de la cintura de color rojo. En su primer diseño utilizaba calcetines blancos, pero a partir de Immaterial and Missing Power utiliza botas de color negro. La personalidad de Alice es generalmente fría e indiferente con las personas. Sin embargo, no es agresiva ni violenta, por lo que resulta ser una yokai de bajo peligro. Suele ser segura de sí misma, pero también es tímida en ciertos aspectos. Sin embargo, ella misma no es muy conversadora, y no iniciará conversaciones en su casa, que cabe destacar está llena de muñecas, un poco inquietante para algunos. Si bien, pese a su exterior frío, Alice se preocupa realmente por las personas a su alrededor y las tratará con cortesía si son invitados en su casa. Pese a no ser realmente alguien que ataque de buenas a primera, disfruta del combate y aceptará emocionada los desafíos. Sus tácticas van más enfocadas en la estrategia y combatir, superando por muy poco a sus oponentes. Por lo general, ella evita luchar con oponentes más fuertes que ella. Se sabe que tiene una obsesión de coleccionar artículos mágicos como Marisa, pero nunca se ha hecho una mención de que ella haya robado algo como la bruja ordinaria. Alice Margatroyd es una maga, por lo que tiene habilidades mágicas, obviamente. Su magia está centrada en el uso de muñecas, que controla mediante lo que parecen ser hilos unidos a su propia arma. Ella puede controlar gran cantidad de muñecas a la vez para que realicen tareas o ataques, incluso puede hacer que hagan diferentes tareas a la vez, lo cual demuestra su tremenda destreza y habilidad de control. Es tal su maestría que ella da la impresión de que sus muñecas tienen vida propia, lo que hace realmente por diversión. Sus muñecas tienen múltiples habilidades, como disparar poderosos rayos láser o explotar, siendo esta última en la que ya se han demostrado dos modos, un modelo que estalla con pólvora y otro modelo que explota al tener poder mágico aplicado. Otra habilidad que demostró en Touhou 8 fue la percepción de ilusiones, donde fue capaz de ver la verdadera forma de Ken Kamichirasawa, y notó que la luna también era falsa. Si esto es una habilidad mágica, o quizás solo es bastante perspicaz, es un misterio. Respecto a su grimorio, habilidades correspondientes a este en el canon actual no son conocidas aún, pero se dice que este brilla con la luz de los 7 colores. Las 3 hadas, durante un capítulo en Strange and Bright Nature Deity,
Le mencionan a este mismo y Alice se enojó al punto de casi atacarlas, ya que estas pretendían robar su libro, supuestamente. Sea como sea, Alice prefiere no demostrar su verdadero poder. Ahora es momento de hablar de 5 spellcards de la titiretera de los 7 colores, empezando por Blue Sea, Benevolent Fresh Doll. Esta técnica funciona con Alice creando un círculo de muñecas que giran alrededor de ella rápidamente y disparan cada una un disparo que se multiplica cambiando de dirección y luego se dividen y cambian una vez más, creando una gran cortina de balas rojas que pueden intimidar a los jugadores novatos, como yo. Repite esto mientras esquiva su primera cortina para no dejarte descansar. Nada del otro mundo realmente en el mundillo de las spells. Karlek Singh, Red-Hated Dutch Doll. Este spellcard hace aparecer muñecas que se alejan de Alice y disparan balas simultáneamente en todos los ángulos, mientras Alice se queda en un solo lugar, antes de moverse un poco y repetir el ataque. Las balas se cruzan entre sí una y otra vez, pero dejan espacios por donde evitarlas fácilmente. No es tan peligroso en realidad. Darkness Sign, Foggy London Doll. Ahora, Alice utiliza sus muñecas en un círculo una vez más, creando un círculo floreado de balas que se mueven en ángulo, haciendo una cortina de disparos que ocupa toda la pantalla y no para mientras se mueve grácilmente de derecha al centro y de centro a izquierda. Una vez más, Alice no parece estar atacando en serio, ya que este es un patrón de disparos común, con aperturas relativamente fáciles de evitar. Cures, Eril Luminous Shanghai Dolls. Empieza lo difícil. Alice usa 5 muñecas que giran a su alrededor una vez más, disparando balas de punta de flecha en ángulos que ocupan toda la pantalla, aunque, aún así, dejan suficiente espacio para esquivar, lo complican más con enormes disparos circulares en forma de dona que obligan a moverse con precisión para no terminar estrellándose contra las falsas aperturas. Este spellcard es más demandante y presiona con más fuerza a jugadores novatos y medios. Estoy seguro que gastarán una bomba aquí, como yo. Cures, Hanging Horai Dolls. La spellcard lunática final de Alice. Y una que me hace decir, ¿cómo se esquiva esta m...? Tomemos todo lo visto en la spellcard anterior y cambiamos las balas de punta de flecha en ángulo por balas que te persiguen, con muchas más balas, con disparos enormes que te cortan las rutas de escape y el almohazo en falso te harán... Alice Margatroyd utilizando spellcards potentes y letales, y aún así este no es su mejor ataque. No olvidemos que también tiene rayos láseres y muñecas explosivas, que no utilizó realmente en Touhou. El pasado de Alice es un misterio hasta ahora. Su primera aparición es en Touhou 7 Perfect Cherry Blossom, donde ataca a las protagonistas porque se encontraban por casualidad en su residencia. Su siguiente aparición fue en Touhou 7.5 Immaterial and Missing Power. Ya había pasado un tiempo desde los sucesos de la nieve en primavera, y desde entonces se celebraban fiestas constantes en el templo Hakurei, donde aparece una niebla misteriosa. Alice va a investigar el incidente por su cuenta, donde después de combatir contra varios oponentes, se topa con la maga Patchouli Knowledge, la cual le dio pistas de quién es la culpable. Así, ella empezó su travesía donde se enfrentó a poderosas yokai como Youmu y la mismísima Yukari Yakumo, para finalmente dar con la culpable del incidente, Suika Ibuki. Después de esto, ocurrió el siguiente incidente. La luna había sido reemplazada. Alice le hace una visita a Marisa para que la acompañe a resolver el incidente en curso, el cual Marisa no parece haberse dado cuenta, donde tiene cierto choque con la despreocupada personalidad de Marisa. Luchan contra varias yokais comunes y terminan chocando con Rhythm y Yukari, y más tarde llegan hasta Eientei, donde dan con la culpable, Kaguya y Eiren. El incidente ya había pasado. Hubo un tiempo de relativa tranquilidad en el que el único problema que Alice enfrentó fue una entrometida reportera Tengu que buscaba tomar fotos de su Danmaku. Era el amanecer de verano. Algo hizo que iniciara una investigación. Una lluvia interminable en el bosque de la magia. Entre otros sucesos que molestaban a varios residentes de Gensoku, nos enteramos que alguien le tiró una piedra gigante al templo Hakurei. Alice vio entre los sucesos nubes rojas en el cielo, además de un clima muy extraño. Así fue como, buscando la causa del incidente, terminó encontrándose con Iku Nagai. La titiritera de 7 colores se enfrentó a la mensajera del Palacio Dragón, derrotándola y creyendo que eso sería el final del suceso, pero descubrió de parte de ella que la verdadera culpable era la celestial Tenshi Hinanawi. Es así como Alice termina por enfrentar a la celestial rebelde para terminar de una vez por todas con el incidente. Ahora, un nuevo incidente surge. Un geyser de fantasmas estalla cerca del templo, poniendo muy inquieta a las yokai. Entre ellas, Alice, la cual contacta con Marisa para que le ayude a resolver el asunto, y la asiste mediante sus muñecas, la cual entra por el recién formado geyser para luchar contra la culpable del incidente, a la cual sabemos derrotó poco después. Mientras los Kappas están trabajando a tope con su bazar del futuro del yokai y del agua,
Alice experimenta con un nuevo tipo de muñeca, la colosal Goliath Doll. Marisa, por su parte, al igual que muchos en el incidente que está ocurriendo en este momento, vio una figura misteriosa gigante en el bosque y le comentó a Cirno sobre esta. Esta se encontró con la muñeca de Alice Murgatroyd y que confundió con lo que ella creía era cierto gigante que estaba buscando. Momento que Alice aprovechó para probar su nueva creación contra el hada más fuerte. Y con esto no volvemos a ver a Alice implicada en grandes incidentes, un cameo como espectador en Hopeless Masquerade, y también su poder fue copiado en una carta durante el incidente de Touhou 18. Espero verla de nuevo en sucesos posteriores. El nombre de Alice. El nombre de Alice, según Zoom, proviene de un personaje de Megami Tensei del mismo nombre, la cual a su vez basa su nombre en Alicia de Alicia en el País de las Maravillas. Su apellido, Murgatroyd, es una variante de un apellido real llamado Murgatroyd, además de ser el apellido de un personaje de un libro de Agatha Christie, la famosa escritora de misterio. Las muñecas de Alice. Las dos muñecas que Alice suele llevar consigo son llamadas Shanghai y Hourai. A Shanghai la hemos visto con diferentes trajes, pero siempre con un listón rojo en su pelo. A Hourai no se la ha visto más allá de un Spellcard en Touhou 7. Pastillas del sueño de mariposa. Alice es un cliente regular de Eirin. Según un reportaje de Aya, ella compra unas pastillas llamadas pastillas del sueño de mariposa, o Koshumoga. La razón por la que usa estas es desconocida, pero estas garantizan un sueño placentero a quien las tomes, así que más o menos nos podemos hacer una idea. Frozen Maiden. La paleta alternativa de Alice en Scarlet Wither Rhapsody se asemeja a Hina Ichigo de Frozen Maiden. Además, en Hiso Tensoku, varias de las paletas alternativas de Alice se asemejan a varias muñecas del mismo anime Frozen Maiden, donde además estas luchan por el título de Alice. Curioso, ¿verdad? En conclusión, Alice es un personaje que tiene pocas apariciones, es muy querida por el fandom, ya sea por su atractivo diseño, sus interesantes habilidades, o quizás pueda ser por el chipeo no oficial con Marisa, pero todos estamos muy claros que nos gusta por sus doujin de hipnosis. ¿Sí? Exactamente por eso. ¿Sabían que ella es uno de los personajes, si es que no es el personaje con más doujin de esta categoría? ¡Que viva! Bueno, volviendo al tema, su tema musical es muy genial y en cierto modo un poco contrastante con su personalidad, ya que a mí, personalmente, me da cierta sensación de peligro. Bueno, eso es todo por ahora. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido interesante del universo de Touhou Project. No te pierdas de una próxima Touhografía. Agradecimientos a la Touhou Wiki, Touhou Fandom, así como al canal de Nico6454 por el gameplay de las Spellcards, y a ustedes por ver. Se despide Nolvano, hasta pronto. It's okay. 誰よりできるってとこ